El mono de Elvis se rompió por completo durante Burning Love, dejándolo casi desnudo en el escenario. En lugar de salir avergonzado, su reacción hizo que 30.000 personas rieran y aplaudieran más fuerte que nunca. Era el 4 de julio de 1976, la celebración del bicentenario en Michigan, y Elvis se presentaba en el Pontiac Silverdome en lo que se convertiría en uno de los conciertos más legendarios de la historia del rock, aunque no por las razones que nadie esperaba. 30.000 personas se habían congregado en el enorme domo para ver al rey actuar en el Día de la Independencia, y Elvis estaba en uno de sus estados más enérgicos. Ya había electrizado a la multitud con CC Rider, That's All Right y Love Me Tender. Ahora se acercaba al clímax de su show con Burning Love, la canción que siempre lo hacía moverse con sus movimientos escénicos más dinámicos. Pero esa noche, la famosa presencia escénica de Elvis se enfrentaría a un inesperado fallo de vestuario que pondría a prueba cada gramo de su talento para el espectáculo. Elvis vestía su icónico mono blanco con el diseño del águila americana, con intrincados bordados y pedrería que se habían convertido en su sello característico. Pero lo que nadie sabía era que ese mono en particular había pasado por mucho recientemente. Elvis había ganado algo de peso en los últimos meses, y su diseñador había dado lo más posible de las costuras para adaptarse a su cambio físico. El mono estaba literalmente sostenido por oraciones y una tela muy estresada, lo que empeoraba la situación. El aire acondicionado del Pontiac Silverdome se había roto esa tarde, dejando el lugar sofocantemente caliente. Elvis sudaba más de lo habitual, lo que hacía que el ajustado traje fuera aún más incómodo y ponía más tensión en las costuras ya estiradas. Y luego estaba su estilo de actuación. Cuando entraba en Burning Love, no solo cantaba, atacaba la canción con todo su cuerpo, movimientos de cadera, gestos dramáticos con los brazos, giros y sus famosos patadas de pierna que enloquecían al público. Algo tenía que ceder. Elvis estaba a la mitad de Burning Love, justo en la parte más intensa de la canción, donde normalmente desataba sus movimientos más energéticos. Hacía su característico giro de cadera, el movimiento que lo había hecho famoso y polémico 20 años antes. El sonido fue tan fuerte que su micrófono inalámbrico lo captó y se escuchó por todo el domo. 30.000 personas escucharon en tiempo real cómo se rompía el mono de Elvis. No fue un pequeño rasgón. Se abrió completamente desde el cuello hasta el cinturón, como si alguien lo hubiera desabrochado con un enorme cierre invisible. Todo el frente de su traje se cayó, dejando a Elvis prácticamente sin camisa frente a 3.000 personas. La música continuó, pero se podía escuchar el asombro colectivo de la audiencia. Por un instante, todo el Silverdome quedó en silencio mientras todos procesaban lo que acababan de presenciar. La mayoría de los artistas habrían entrado en pánico. La mayoría habría salido corriendo del escenario, detenido el show o intentado cubrirse. Pero Elvis no era la mayoría de los artistas. Su reacción fue tan rápida y tan perfectamente acorde a su carácter que muchas personas en la audiencia después dijeron que se preguntaban si todo había sido planeado. Elvis miró su mono arruinado, miró al público atónito y, sin perder el ritmo, abrió los brazos y gritó al micrófono: «Bueno, supongo que eso pasa cuando pones tu corazón en una canción». La audiencia estalló. 30.000 personas pasaron del asombro absoluto a carcajadas y aplausos ensordecedores en apenas 2 segundos. Pero Elvis no había terminado. Habiéndose comprometido a tratar este desastre de vestuario como parte del espectáculo, decidió aprovecharlo al máximo. Aún cantando Burning Love, comenzó a hacer poses exageradas que mostraban su traje ahora arruinado. Se giraba hacia su lado izquierdo y luego hacia el derecho, como si estuviera modelando el mono roto para la audiencia. «Damas y caballeros», anunció Elvis, todavía manteniendo la melodía de Burning Love. «Parece que Taylor y yo tendremos unas palabras después del show». La multitud estaba encantada. En lugar de sentirse avergonzados por la situación, estaban presenciando cómo Elvis convertía un momento potencialmente humillante en comedia pura. Mientras tanto, detrás del escenario, el equipo de Elvis estaba en pánico total. Su diseñador de vestuario, Bill Belaloo, trataba frenéticamente de averiguar cómo conseguirle un traje de repuesto. Su manager, el coronel Parker, se preguntaba si deberían detener el show. Sus guardaespaldas se preparaban para subir al escenario si Elvis les daba la señal. Pero Elvis tenía otras ideas. «Charlie», llamó a Charlie Hay, su amigo de toda la vida y guitarrista, «tráeme esa toalla». Charlie agarró una de las bufandas características de Elvis, las que normalmente lanzaba al público, y se la pasó a Elvis.
Pero en lugar de usarla para cubrirse, Elvis se la colocó alrededor del cuello como un accesorio de moda. «Ahora estoy vestido apropiadamente para la ocasión», anunció a la multitud. Lo que pasó después demostró el genio de Elvis para leer a la audiencia y convertir cualquier situación a su favor. «¿Saben qué, amigos?», dijo Elvis caminando al borde del escenario con el mono abierto. «Creo que esto requiere participación del público. Ustedes me van a ayudar a terminar esta canción». Comenzó a dirigir a la audiencia como un director de coro, logrando que las 30.000 personas cantaran Burning Love mientras él añadía comentarios y motivación. «Quiero escuchar a todas las damas cantar». «Burning Love», respondieron miles de voces femeninas. «Ahora quiero escuchar a todos los hombres». «Burning Love», gritaron los hombres, y todos juntos continuaron. Todo el Silverdome estaba cantando Burning Love a todo pulmón, mientras Elvis, en su mono rasgado, los dirigía como si liderara el coro de rock and roll más grande del mundo. Mientras Elvis convertía su fallo de vestuario en un espectáculo interactivo, su equipo detrás del escenario trabajaba en una solución. Tenían un problema. Elvis tenía una talla única y no había otro mono que le quedara bien. Fue entonces cuando Jerry Scheff, el bajista de Elvis, tuvo una idea brillante. «¿Y si no intentamos reemplazar el mono?», sugirió Jerry. «¿Y si simplemente hacemos que lo que lleva puesto funcione?». Bill Belaloo, el diseñador, entendió la idea de Jerry. Podían convertir el accidente en un diseño deliberado. Durante la siguiente canción, mientras Elvis interpretaba Hound Dog, Charlie Hay y otro miembro del equipo entraron al escenario con total naturalidad, como si formara parte de la coreografía planeada. Llevaban imperdibles, cinta de tela y algunas de las bufandas características de Elvis a la vista del público. Repararon el mono de Elvis sujetándolo con bufandas decorativas, creando lo que parecía un diseño intencional y atrevido. El resultado fue bastante genial. Las bufandas coloridas crearon un look en capas, casi inspirado en motivos nativos americanos, sobre el mono blanco. Era diferente a todo lo que Elvis había usado antes y parecía deliberadamente artístico. «Damas y caballeros», anunció Elvis mientras su equipo terminaba el arreglo en el escenario, «me gustaría presentarles mi nuevo look, Disaster Check». La audiencia lo adoró. El traje improvisado lucía tan bien que varios diseñadores de moda en el público dijeron después que pensaban que era parte planeada del show de Elvis. En lugar de arruinar el concierto, el incidente con el mono pareció energizar tanto a Elvis como al público. La experiencia compartida de presenciar y reírse del fallo de vestuario creó un vínculo entre el artista y la audiencia que hizo que el resto del show se sintiera más íntimo y espontáneo. Elvis comenzó a incorporar bromas sobre su emergencia de moda en sus comentarios entre canciones. Al interpretar Don't Be Cruel, cambió algunas letras para referirse a los problemas de su vestuario, provocando carcajadas enormes en la multitud. «No seas cruel con un corazón, eso es cierto. Y tampoco seas cruel con un mono, porque mira lo que pasa». Lo que debía ser un concierto de 90 minutos se convirtió en un evento de casi 3 horas. Elvis se estaba divirtiendo tanto con la naturaleza improvisada del espectáculo que siguió agregando canciones, contando historias e interactuando con la audiencia como nunca antes. «¿Saben qué, amigos?», dijo Elvis durante lo que debía ser el final de su presentación. «Esta ha sido una noche tan única que creo que deberíamos hacerla aún más única. ¿Qué canciones quieren escuchar?». Durante la siguiente hora, Elvis aceptó pedidos del público, interpretando canciones que no había planeado cantar, incluyendo algunos temas raros que emocionaron a los fans más acérrimos. Al día siguiente, la historia del desastre del mono de Elvis estaba en todas las noticias de entretenimiento. Pero en lugar de ser visto como un incidente embarazoso, se celebró como un ejemplo del profesionalismo y la rapidez de pensamiento de Elvis. Elvis Presley demostró anoche por qué lo llaman el rey, escribió la crítica musical de Detroit Free Press, Susan Whittle. Ante lo que podría haber sido un momento vergonzoso para su carrera, lo convirtió en puro entretenimiento. Su capacidad de improvisar y mantener a la audiencia cautiva fue simplemente magistral. La revista Rolling Stone lo calificó como el Elvis más humano que jamás se había visto en el escenario y señaló que el incidente mostró el ingenio rápido y el carisma natural que hicieron de Elvis una estrella. Las 30.000 personas presentes en el Pontiac Silverdome esa noche sintieron que formaban parte de algo especial. Vieron a Elvis no solo como un intérprete impecable, sino como una persona real que podía reírse de sí misma y adaptarse a situaciones inesperadas. He visto a Elvis actuar docenas de veces,
dijo la fan de toda la vida Margaret Thompson. Pero esa noche fue diferente. Sentimos que estábamos conviviendo con Elvis, no solo viéndolo actuar. Lo del mono hizo que todo se sintiera real y espontáneo. Muchos fans dijeron después que el concierto del 4 de julio de 1976 se convirtió en su favorito, no a pesar del fallo de vestuario, sino gracias a él. Bill Belaloo, diseñador de vestuario de Elvis, estaba inicialmente horrorizado por el fallo del mono. Pero al ver lo bien que funcionó el diseño improvisado con las bufandas, comenzó a incorporar elementos similares en futuros trajes de Elvis. El look de bufandas superpuestas se convirtió en un elemento característico de los monos posteriores de Elvis, con bufandas y detalles de tela incorporados deliberadamente en los diseños. Lo que empezó como una reparación de emergencia se transformó en una innovación de moda. A veces, los mejores diseños surgen de los accidentes. Belaloo dijo después: esa noche Elvis me enseñó que cualquier error se puede convertir en una oportunidad si eres lo suficientemente creativo. Todo el concierto, incluido el incidente del mono y la comedia improvisada de Elvis, fue grabado por varios miembros de la audiencia y se convirtió en uno de los bootlegs más buscados por los coleccionistas. Pero no solo los fans de Elvis valoran la grabación. Guionistas de comedia y artistas de improvisación han estudiado la reacción en tiempo real de Elvis al fallo de vestuario como ejemplo de cómo manejar situaciones inesperadas con gracia y humor. Para Elvis personalmente, el incidente del mono fue significativo porque le recordó la alegría de la actuación espontánea. En los años recientes, sus shows se habían vuelto algo predecibles y rutinarios. La improvisación forzada de esa noche reavivó su amor por los momentos inesperados que una actuación en vivo puede ofrecer. Elvis se mostró más relajado y juguetón en sus shows después de eso, observó su manager de gira, Joe Esposito. Creo que lo del mono le recordó que al público le encanta la autenticidad incluso más que la perfección. El incidente se convirtió en un ejemplo legendario en los círculos del entretenimiento de cómo manejar desastres en el escenario. El enfoque de Elvis, abrázalo, hazlo parte del show y mantén al público cautivo, se convirtió en el estándar de oro. Todo intérprete debería estudiar lo que Elvis hizo esa noche, dijo años después el comediante Jerry Seinfeld. Transformó su momento más vulnerable en el más triunfante. Eso no es solo buen espectáculo. Eso es arte. Algunos críticos musicales han señalado que el incidente del mono era simbólico de la carrera de Elvis en ese momento. El traje representaba la elaborada y a veces restrictiva persona que había construido alrededor de sí mismo, y su fallo representaba la oportunidad de conectar con el público de una manera más humana y auténtica. Cuando ese mono se rompió, fue como si Elvis finalmente pudiera ser el mismo de nuevo, escribió el historiador musical Peter Geralnik. Durante 3 horas esa noche, no fue Elvis Presley, la leyenda. Fue solo Elvis, un tipo que podía reírse de sí mismo y divertirse con su público. Hoy, la historia del desastre del mono de Elvis se cuenta en talleres de la industria del entretenimiento como un ejemplo de cómo convertir una crisis en oportunidad. También la citan entrenadores de oratoria como una clase magistral sobre cómo recuperarse de contratiempos inesperados. Pero más allá de sus implicaciones profesionales, la historia nos recuerda que la autenticidad y el humor pueden ser más poderosos que la perfección. La disposición de Elvis a reírse de sí mismo e incluir a su audiencia en la solución creó una conexión más significativa que cualquier actuación impecable. El concierto del 4 de julio de 1976 en el Pontiac Silverdome demostró que el mayor talento de Elvis Presley no era su voz, su apariencia ni siquiera su presencia escénica. Era su capacidad de conectar con las personas como ser humano. Cuando su imagen cuidadosamente construida se desmoronó literalmente frente a 3.000 personas, Elvis no trató de ocultarse ni de dar excusas. Se rió, improvisó e invitó a su audiencia a ser parte de la solución. Al hacerlo, recordó a todos en esa arena y a quienes han escuchado la historia desde entonces que los mejores momentos de la vida a menudo surgen no cuando todo sale según lo planeado, sino cuando somos lo suficientemente flexibles para encontrar alegría en lo inesperado. Esa es una lección que va mucho más allá del entretenimiento. Es una lección sobre vivir con gracia, humor y autenticidad, sin importar lo que la vida te ponga delante. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que Elvis fue llamado el rey. No por ser perfecto, sino porque sabía cómo convertir sus imperfecciones en algo hermoso. Si esta increíble historia de transformar un desastre en triunfo te conmovió, asegúrate de suscribirte y darle al botón de me gusta.
Comparte este vídeo con alguien que necesite conocer el poder de reírse de sí mismo y de adaptarse a los momentos inesperados de la vida. ¿Alguna vez has convertido una situación embarazosa en algo positivo? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para más historias reales increíbles sobre cómo encontrar gracia y humor en los momentos más difíciles de la vida.